Muy buenas. ¿Cómo les va a todos? Hola, Willy. Hola, Juan. Hola, Adriana. Buenos días, profe. Hola, Martín. Buenos días. Actívenme la cámara, por favor. Los voy a retirar si están con la cámara apagada. Gracias. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Hola, Iker. Hola, profe. Bien. Jordi, ¿cómo te va? Días, profe. Bonita gorra. El pelo mechoso, profe. Sí, así mismo es. No trabajan los peluqueros en cuarentena. Así. O sea, sí me lo corté, pero igual está mechoso. Listo. Por favor, todos activen la cámara. Persona que esté con la cámara apagada, lo retiro de clase. Gracias. Hola Gisela, mucho gusto. Alejandro, Josué, Carlos, Miguel, Britney. ¿Quién se llama Nervios, por favor? Ah, sí, Britney. Por favor, ayúdenme activando la cámara. Muchas gracias. Camila. Denise, queremos verte. Muchas gracias. Juan Chávez, ¿por qué tengo otro Juan Chávez? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les ha ido, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Cómo van con esa introducción del proyecto? Recuerden, es de la importancia de la estadística para todos, el mismo. ¿Sí? Tienen que ir Para todos haciendo igual. para todos por ahora, para todos igual. ¿Sí? Después ya les voy a enviar un tema específico para cada uno, pero por ahora la introducción para todos es la importancia de la estadística. ¿Sí? Listo. Luego ya vamos a ver, ya solo nos falta una o dos clases como máximo para acabar los estudios estadísticos y para que ya puedan hacer ustedes un estudio estadístico y puedan aplicarlo en lo que se llama análisis de campo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya les he dicho, con encuestas virtuales para poder trabajar. Listo. Como ya estamos un número considerable, ya tenemos quórum, estamos más de la mitad, pues vamos a empezar con la clase. Por favor, recordar no apagarme la cámara, ya persona que vea con la cámara apagada, pues lo voy a retirar de la clase, después no estoy preguntando por qué el profe me sacó de la clase. ¿Sí? Listo, entonces, empezamos, por favor. Estamos. Bueno, aquí tenemos la encuesta que habíamos trabajado con ustedes. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo lo que se denominan tablas de frecuencia. Ahora, miren, nosotros siempre habíamos trabajado con este de aquí, que es el número de hermanos. Vamos a copiarlo y vamos a ponerlo por acá. Muy bien. ¿Cuántos datos tenemos en total? Pues si vemos aquí, vemos que tenemos 31 datos. ¿Sí? Si yo copio esto, bueno, primero ordenémoslo, como lo habíamos hecho. Ordenar de menor a mayor. Y si creo una marca de clase, es decir, los elementos sin que se repitan, pues me voy a dar cuenta que tengo una marca de clase pues bastante pequeña. ¿Por qué? Porque miren, apenas cuántos elementos tengo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos únicamente. Es una tabla pequeña con la que yo puedo trabajar o la que puedo manejar en cierta forma, ¿ya? Pero generalmente se trabaja con tablas de datos agrupados, lo que quiere decir que utilizamos intervalos para poder definir
o para poder clasificar los datos, ¿sí? ¿Cómo se construyen estos intervalos? Pues se hacen con el siguiente referente. Generalmente, todas las variables que son de tipo continuo, es decir, que tienen decimales, pues son más propensas a trabajar con intervalos. O cuando la tabla de frecuencias sobrepasa el nivel de 5 hasta de 10 como máximo pilas es aceptable. Si ya se pasa de 10, pues no es un estudio estadístico válido. Vamos a ver, por ejemplo, recuerden que nosotros también habíamos recogido la edad de todas sus madrecitas. Entonces, miren, copio las edades de las madres, vamos a ver aquí, las voy a ordenar. Perdón, no copié todas, perdón, disculpe. Estamos hasta aquí. Ahora sí. Voy a copiar la edad de todas las madres que tengo aquí registradas y pues las voy a ordenar en primer lugar y luego voy a crear una marca de clase. A ver. Listo. Ahora sí. Ya. Están los 31 elementos. Voy a ordenarlos de mayor a menor. Pues me voy aquí a la sección que dice ordenar y filtrar de menor a mayor. Pues ya están ordenados. Y voy a quitar los datos duplicados. Y me voy aquí a la sección de datos y digo quitar datos duplicados. Miren, me quedó una marca de clase exageradamente grande. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, voy a ver. Pues en total tenemos aquí 19 elementos. Imagínense una tabla estar haciendo cálculos para una tabla de 19 elementos. Aparte, la mayoría de frecuencias que van a tener aquí va a ser de 1. Entonces, una frecuencia de 1 no es representativo para el estudio que voy a hacer. Entonces, es ahí cuando entran los famosos intervalos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente trabajo con intervalos para tratar de reducir el tamaño de la tabla. De hecho, se dice que una tabla no debe sobrepasar las 5 filas o máximo 8, ¿sí? Como máximo 8, para que sea un estudio estadístico válido. Entonces, miren, aquí tenemos 18 y aparte la mayoría van a tener de frecuencia 1. Imagínense cómo será de peor cuando las variables son continuas. Mira, aquí 1.77, casi ningún valor se repite. Entonces aquí vamos a tener casi cerca de los 31 elementos con una frecuencia de 1, ¿ya? En el caso de los hermanos, pues es bastante sencillo, pero vamos a trabajar con el caso de las edades de sus madrecitas. Listo. Voy a tomar todos estos datos que tengo aquí y los voy a pasar a esta hoja de acá. Muy bien. Entonces, ¿cuántos datos tenía? 31 datos. Yo necesito hacer lo siguiente. Voy a hacer esto un poquito más largo acá. Listo. Yo necesito hacer lo siguiente. Necesito sacar cuántos datos tengo. Ya sé que tengo 31 datos, pero también hay una fórmula que me permite contar sin estar haciendo demasiado esfuerzo. Le digo que voy a contar cuántos datos hay aquí y cierro. Y al final me va a devolver el número total de datos. Entonces, ¿cuántos datos he tenido ahí? 31 datos. Ahora voy a ver cuál es el valor máximo, cuál es el valor más alto que hay en ese rango de datos. ¿Sí? ¿Cuál será el valor más alto? Iker. Visualice, ¿cuál será el valor más alto? ¿Cuál será? Difícil de buscar, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, para no estar perdiendo la vista, vamos a usar una fórmula que se llama max, ¿sí? Que devuelve el número máximo. Selecciono el número de datos y me va a decir cuál es el valor más alto. Entonces, ¿cuál ha sido el valor más alto, Josué? 65. Listo. El valor más alto ha sido 65. Ahora vamos a buscar el valor mínimo, que sería el valor más pequeño. Eso también lo podemos hacer con una fórmula que se llama mínimo o min, en este caso, en Excel.
Abro paréntesis y selecciono los datos. Y me va a devolver el valor más pequeñito de todos. ¿Cuál ha sido el valor más pequeño, Camila? Camila, ¿cuál ha sido el valor más pequeño? 30. 30, muy bien. Ahora vamos a calcular el rango, o R, se conoce con la letra R minúscula. Rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, vamos a hacer una operación en el que al valor máximo le voy a restar el valor mínimo. Y se acabó el asunto. El rango ha sido de 35. ¿Cómo se calcula el rango? Pues aquí está esta formulita. Valor máximo menos valor mínimo. En este caso sería 65 menos 30, me daría como resultado 35. ¿Ya? Ahora voy a calcular el número de intervalos, K. ¿Cómo lo hago? Con la siguiente fórmula. 1 más 3.322 por el logaritmo natural del número de elementos que existe. Es decir, 1 más 3.322 por el logaritmo de 31 sería en este caso. Cabe recalcar que aquí en Excel hay logaritmos de varias bases. Nosotros vamos a trabajar con un logaritmo de base 10. En la calculadora lo pueden calcular simplemente, bueno, en la calculadora solo hay logaritmo de base 10, así que lo van a calcular con la letra que se denomina log. Pero como estamos trabajando en Excel, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Escribo la fórmula que dice que es igual a 1 más 3.322 que multiplica al logaritmo, al logaritmo de base 10, log 10 en este caso, del número total de elementos. ¿Cuántos elementos hay? En este caso tenemos 31 elementos que sacamos de aquí y ya lo tenemos. Entonces, el número de intervalos con el que nos conviene trabajar en este caso ha sido de 5.95. Aquí aplicamos una pequeña regla. Siempre tratamos de tener un número de intervalos que sea impar. Y vamos a redondear hacia arriba o hacia abajo según nos convenga. En este caso, si redondeamos hacia arriba, pues nos va a salir un número par, 6. Entonces vamos a redondear hacia abajo. Entonces, para redondear hacia abajo, pues sería 5, ¿no es cierto? Pero puedo utilizar también esta fórmula que dice redondear menos este de aquí. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales. Y pues me va a sacar el valor de 5. O simplemente voy a tomar la parte entera de aquí, que sería 5. Recuerden, el número de intervalos que yo quiero trabajar, de preferencia tiene que ser impar. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el rango que va a tener cada intervalo. Por ejemplo, un intervalo va a ir de 1 a 2. Otro intervalo, por ejemplo, de 1 a 5. Su amplitud sería de 5. El segundo intervalo iría de 5 a 10. El tercer intervalo iría de 10 a 15. Entonces, manejo una amplitud de 5. En este caso, vamos a calcular la amplitud. Y me dice que la amplitud es igual al rango dividido para el número de intervalos. Entonces, lo calculo. Amplitud es igual al rango que sería 35 dividido para el número de intervalos que serían 5. En este caso, estoy trabajando con una amplitud de 7. ¿Sí? Entonces, mi amplitud va a ser de 7. Y empiezo. ¿Cuál es el valor más bajo de todos? Por favor, Mía. 30. 30. Iría de 30 y le sumo la amplitud. ¿Cuánto sería 30 más la amplitud? Alejandro. 30 más la amplitud. No sé. ¿Cuánto vale la amplitud? 7. ¿Y 30 más 7? 7. Listo, 37. El siguiente iría desde 37.
37 más 7, Juan. 37 más 7, Juan. ¿Cuál de los dos, profe? Chávez, siempre Chávez. Allá. 37 No, más profe, 7. 44. 44. Listo. Ahora, para no estar haciendo esos cálculos, pues lo que voy a hacer es algo sencillo. Voy a decir que el primer valor va a ser igual al valor mínimo. Listo. Ya lo tengo al valor mínimo. A este valor de acá va a ser igual al límite inferior más ¿cuánto? Más la amplitud. Recordar que la amplitud cuando la voy a arrastrar se va a arrastrar ese valor y yo quiero que se quede fijo, que la amplitud sea de 7. Listo. Entonces, voy a arrastrar este 1, 2, 3, hasta ahí llevaría 4, 1 más, 5. Pues se me está sumando 7 porque aquí no hay nada. Sería 0 más 7, 7. Ahora, este de aquí, ¿a cuál sería igual? Este de aquí sería igual a este límite superior de aquí y ya lo tendría. Aquí simplemente arrastro la fórmula y acabaríamos con todos los intervalos. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo iría de 30 a 37. El segundo intervalo de 37 a 44. El tercer intervalo de 44 a 51. El cuarto de 51 a 58 y el quinto y último de 58 a 65. Nótese que fuimos ¿desde dónde? Desde el valor mínimo hasta llegar al valor máximo. ¿Se puede pasar un poco del valor máximo? Sí, 1 unidad, 2 unidades, pero siempre tiene que incluir el valor máximo. Ya tengo distribuidos mis intervalos y ya podría contar la frecuencia. Todos los valores que vayan de 30 a 37 y los empiezo a contar. Todos los valores que vayan de 37 a 44 y los empiezo a contar. Todos los valores que vayan de 44 a 51 y los empiezo a contar. ¿Sí? Ahora, vamos a encontrar la marca de clase. Aquí no tenemos una marca de clase definida porque estamos trabajando con un intervalo. ¿Cómo se halla la marca de clase? Pues la marca de clase se halla de forma sencilla, con un promedio de los dos intervalos. Es decir, límite inferior más el límite superior y a esta suma de estos dos valores, los voy a poner aquí entre paréntesis, los voy a dividir para 2. Y esa sería simplemente mi marca de clase. El límite inferior más el límite superior y a la suma de esos dos valores la divido para 2. Ojo, es importante el paréntesis porque si no, primero va a ser la división y luego la suma. ¿Sí? Entonces, la marca de clase del primer intervalo sería de 33.5. Bueno, por ahora no le vamos a parar mucha bola a la marca de clase, luego sí la vamos a utilizar para lo que sería el cálculo de la media, mediana y moda, pero ya para datos agrupados o para datos con intervalos, se le dice a los datos agrupados. Ahora, voy a contar la frecuencia. ¿Cómo calculo la frecuencia? La frecuencia la calculo pues contando cuántos elementos hay de acuerdo al límite que estoy planteando. Por ejemplo, ¿cuántos elementos tengo de 30 a 37? ¿Sí? Pues me tocaría buscar, a ver, de 30 a 37, ¿cuántos están aquí? ¿Sí? Para no estar haciendo ese proceso de contabilidad, también podemos aplicar una fórmula. La fórmula dice de la siguiente manera. Es igual a la frecuencia, ¿y qué tengo que hacer? Seleccionar en primer lugar todos los datos que tengo disponibles. Todos los datos que tengo disponibles son estos. Punto y coma y selecciono solo los límites superiores, ¿sí? Que son el grupo de rangos que voy a contar. Cierro el paréntesis y ya tengo. Entonces,
De 30 a 37 existen 12 datos. ¿Sí? Algo sumamente sencillo, miren, de 30 a 37, ¿cuántos datos ha habido? 12. O si quieren, pueden contarlos manualmente, no tengo inconveniente. Ahora, esta fórmula tiene algo raro, porque no me devuelve un solo dato, sino me devuelve un conjunto de datos. ¿Y qué voy a hacer en ese caso? Voy a seleccionar todos los datos que quiero que me devuelva. Primer paso, selecciono todos los datos que quiero que me devuelva, presiono la tecla F2 y presiono una combinación de teclas, Control, Shift, Enter. Y ya estaría realizado el proceso de contabilidad de todos los intervalos. Es decir, de 37 a 44, ¿cuántos ha habido? 10. De 44 a 51, 5. De 51 a 58, 3. Y de 58 a 65, 1. ¿Se entendió? Voy a repetir por si no lo entendieron. Vamos nuevamente. Aquí es igual. Primero ponemos igual y ponemos frecuencia. Selecciono todos los datos que quiero contabilizar, punto y coma, y segundo paso, selecciono los límites superiores. Ya seleccioné los límites superiores y cierro y presiono Enter. Ya me devuelve el primer dato. Ahora, para sacar el resto de datos, selecciono dónde quiero que vayan todos los datos o toda la rejilla de la frecuencia. Aquí quiero que vayan todos los datos. Una vez que tengo seleccionado, presiono la tecla F2 y la combinación de teclas seguido de Control, Shift más Enter. Ya me devuelve todos los datos de la frecuencia. Ahora, para comprobar si esto está correcto, pues recuerden que había que hacer una autosuma y que la suma de total de todas las frecuencias me tenía que dar el número total de datos, que en este caso, ¿cuántos datos son? 31 datos. Y pues me evité de hacer todo el proceso de contabilidad y lo hice de forma rápida, ¿sí? Ahora, frecuencia acumulada. Recuerden cómo sacamos la frecuencia acumulada. Para poder sacar la frecuencia acumulada, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente copio el primer valor, eso ya lo habíamos hecho. Y aquí a qué sería igual, al anterior más el siguiente en diagonal, recuerden siempre. Y arrastramos todos los datos. Este par de datos tiene que coincidir y ya tenemos calculado todo lo que es la frecuencia acumulada. Es igual que para datos no agrupados. La frecuencia relativa, ¿cómo se sacaba? Pues dividíamos la frecuencia para el número total de datos, que en este caso son 31, y pues arrastrábamos el valor y ya me daba la frecuencia relativa. Recuerden que la sumatoria de todo esto me tenía que dar la unidad. ¿Ya? Frecuencia relativa acumulada. Copiábamos el primer valor y el segundo valor era igual al anterior más el siguiente. Y pues ya tenemos aquí lo que sería la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ya tenemos hecho el estudio de las edades de sus madrecitas y pues podríamos decir que, por ejemplo, edades de 30 a 37 habrán 12 mamás que representan el 38%, que sería el mayor porcentaje que tenemos aquí. Por ejemplo, sus madres son relativamente jóvenes, ¿no es cierto? Porque estarían en una edad de 30 a 37 años. ¿Cuál es el porcentaje más bajo? Pues el porcentaje más bajo sería de 1, ¿no es cierto? Que serían las mamás que están comprendidas en una edad de 58 a 65 años. Ya podemos leer toda esta tabla de aquí. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Pues porque yo puedo trabajar con los datos que me han dado sin necesidad de estar haciendo una tabla demasiado extensa. Por ejemplo, voy a hacer otro análisis, pero no con las edades de sus madres, sino voy a hacer con sus alturas.
las alturas se prestan muy bien para esto. Entonces, para no estar haciendo otra vez este trabajito de aquí, voy a decir, dar clic derecho y voy a seleccionar aquí donde dice mover o copiar. Ya mover o copiar, le voy a poner aquí, crear una copia y seleccionar mover al final. Listo. Creo una copia exacta de el trabajo que estoy realizando aquí. Solo que aquí estoy trabajando con las edades. Voy a poner, aquí estoy trabajando con las edades y aquí voy a trabajar con las alturas. Listo. Estos datos no corresponden a las alturas, así que los voy a borrar. Fíjense que se me dañó todita la tabla, pero no hay problema. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a copiar los datos que corresponden a las alturas. Muy bien, todos estos datos son los que corresponden a las alturas y los voy a pegar aquí. Listo. Se acabó el asunto y acabé de hacer el estudio de las alturas. Qué difícil que es. Ahora, si tuviera 10 preguntas más de los 31 de ustedes, los puedo hacer de esta manera y no necesito demasiado esfuerzo. Ahora, vamos a ver con las alturas. Miren, la primera clase, ¿de dónde es? De 1.45 a 1.52. El segundo, de 1.52 a 1.59. El tercero, de 1.59 a 1.66. Luego, de 1.66 a 1.73. De 1.73 a 1.8. Si se dan cuenta que no creamos una tabla exageradamente grande, sino una tabla que tiene ¿cuántas filas únicamente? 5 filas. Y miren, esa tabla ya puedo hacer un análisis estadístico. De nada me sirve decir, a ver, de 1.8 tengo 1 simplemente. Entonces, aquí ya podemos decir, miren, que personas de 1.73 a 1.8, que sería 1.80, serían 5 personas. Estas 5 personas pues representan un 16% del total del curso, ¿sí? Entonces, personas altas tenemos un 16%. ¿Cuál es el porcentaje más alto? Pues una estatura promedio o la estatura promedio que tengo de ustedes es de 1.59 a 1.66. Es decir, de 1.6 a 1.66, que serían 11 personas. Y esas 11 personas representan el 35% de la altura promedio de ustedes, ¿sí? Entonces, podría decir que una altura promedio de ustedes es de la marca de clase. ¿Cuál es la altura promedio? La altura promedio de ustedes es de 1.62.5. Es así como se trabaja la estadística. ¿Cuál es la estatura promedio de la clase? 1.62.5. ¿Se entendió esa parte? Listo, jóvenes. Espero les haya servido esto de trabajar con intervalos o construir un estudio estadístico, una tabla, pero ya con intervalos. Recuerden, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es no tener una tabla exageradamente grande, sino hacerla lo más chiquita que se pueda. ¿Sí? Ya les dije, ¿cuál es la longitud deseada? 5, máximo 8. Si se pasa de 8, lamentablemente el estudio estadístico no es relevante y no se puede trabajar. ¿Listo, jóvenes? ¿Preguntas de esto? ¿No? Listo, por favor, ya les dejo la tarea para que podamos verificar nuestros conocimientos y podamos seguir avanzando. Gracias, jóvenes. Por favor, realizarán lo que es la introducción del proyecto de la importancia de la estadística. Ojo, estamos resumiendo los dos en uno solo. ¿Sí? Listo, jóvenes. Muchas gracias. Pueden continuar. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.